Colegas, buenas noches. Les agradezco por su asistencia a esta invitación relacionada con la temática de la adopción del XDP en esta etapa de ejecución. Eh, bueno, cada vez que les invito a algún tipo de estas charlas, o charlas, perdón, de este tipo, eh, lo que busco es principalmente comentarles las actividades que se me van presentando en el día a día, ya sea en el trabajo o también en las consultas hechas por los colegas, ¿no? Respecto a cualquier problemática que se presente. Sé que en este momento estamos pasando por el tema del cierre contable. Me parece que ya los sectoristas a nivel nacional han enviado correos indicando de que la presentación de los estados financieros del tercer trimestre, perdón, vencen este día 11, ¿no? 11 de diciembre del año 2025. No, no el día 15 como estaba previsto inicialmente, pero bueno, es lo que han puesto vía, vía correos electrónicos, ¿ya? Aparte de ello, también estamos en proceso de ejecución. Aparte de la presentación de estados financieros, en la etapa de ejecución de las actividades relacionadas con el proceso de ejecución, ¿no? De las MIC-CP. Recordemos que la etapa de adopción de las MIC-CP inició el 1 de enero del año 2024 y todo empezó con la conformación de un comité especial de transición, quien a su vez tenía que hacer una serie de actividades, pero principalmente hacer un diagnóstico de brechas y dentro de ese diagnóstico de brechas obtener resultados que lo conllevaba a que finalmente estableciera un programa de transición, ¿no? Este programa de transición tenía que ser aprobado por el titular de la entidad mediante una resolución correspondiente y ser remitida mediante oficio a la Dirección General de Contabilidad Pública. Eso es básicamente el papeleo o el flujo documental que se llevó a cabo en esta primera etapa, que era la etapa de planificación, y que fue básicamente en todo el año 2024, porque recordemos que si bien es cierto, salían una serie de normativas desde diciembre del año 2023 y mayo 2024 recuerdo, recién como que tomamos conciencia de que estábamos en proceso de adopción más o menos en el mes de junio. De julio recién hacíamos nuestro comité especial de transición, las vamos a hacer, y en el mes de agosto, septiembre comenzamos ya a hacer nuestros pininos en cuanto al diagnóstico de brechas y al programa de transición. Y pues dieron, me acuerdo, hasta el 8 de noviembre, me parece, del año 2024 para presentar la información del programa de transición, pero esta se prorrogó hasta el 9 de diciembre del año 2024. Con ello culminaba la etapa propia del programa de transición, ¿no? Y pasábamos a una segunda etapa, ya un poco más aliviados, a una segunda etapa que viene a ser la etapa de ejecución. Bueno, en esta segunda etapa, en el año 2025, estuvimos de alguna manera más concentrados en los temas contables, en el tema que no teníamos ya este SIAP contable cliente y pasamos a lo que era la web contable, que hasta el día de hoy sigue presentando sus falencias, ¿no? Y sus reportes también son bastante limitados. Bueno, y bueno, poco a poco íbamos presentando el tema de los estados financieros, pero a su vez había una actividad que estaba pendiente, que era justamente la segunda etapa, la etapa de ejecución del programa de transición, y, pero había un problema, que en la primera etapa, en la etapa de planificación, gran parte de las unidades ejecutoras a nivel nacional, grandes, chicos o pequeñas, eh, realizaron o desarrollaron un programa de transición que dejaba mucho que desear, ¿no? Dejaba bastante que desear. Muchos seguían en modo saneamiento contable, en modo sinceramiento contable, ¿no? A pesar de que se había dado 2 años, desde el año 2021, 22 y 23, para que sanearan sus estados financieros, pero sin embargo, el saneamiento solamente se avanzó en promedio un 30%, y eso exagerando, y pues todas las actividades que quedaron pendientes de saneamiento siguieron acumulándose
y fueron parte de este diagnóstico de brechas y muchas de ellas contenidas dentro del programa de transición. En realidad, las actividades que se llevan a cabo durante el proceso de adopción de NICSP son múltiples y creo que eh, el poco avance que tenemos dentro de este proceso de adopción de NICSP obedece más que todo a problemas de carácter estructural, ¿no? No solamente eh, es propio de la situación actual. O sea, lo que vivimos actualmente considero que es simplemente un resultado de lo que no se hizo en su momento, ¿no? Desde las escuelas, desde las universidades, en las cuales no hay una estructura clara en cuanto a la enseñanza de la carrera contable, ¿no? No quiero ser un crítico en esos momentos, pero tenemos muchas falencias, ¿no? Muchas falencias en donde lo que más se difunde es el estudio de la técnica más que la doctrina, ¿no? Y yo todos los días recibo llamadas de los colegas. Me atrevería a decir que más de entre un 90% de consultas que recibo es comenzando con estas palabras, ¿no? Este profesor se ha presentado un caso, ¿cuál sería el asunto contable? ¿No? Su concentración radica en qué asientos contables se debe realizar para cuál otra transacción. Es como que si yo tuviera un libro de asuntos contables a mi costado y dijera, ah, perfecto, lo que tú dices está en este asiento contable. Debes poner una cuenta 15 al debe o una cuenta 45 al haber, y si lo transfieres, ¿no? O el que recibe una 15 al haber, una 15,08 al debe y una 55. Y pensamos que eso es contabilidad, ¿no? Y es evidentemente es, no sé, un 0,0001% de lo que se debería estudiar en la parte contable, ¿no? Entonces, eso denota de alguna manera una gran falla en tema de conocimientos respecto a nuestra carrera contable, ¿no? Siempre hablamos de que la carrera contable se radica en el estudio mucho de la doctrina, ¿no? En el estudio de modelos contables probados y que deben ser utilizados en el día a día, ¿no? La doctrina contable de alguna manera te nutre y te indica por qué haces lo que haces. La técnica contable que hacemos en el día a día simplemente nos indica cómo hacerlo. Yo voy a entrar en esta etapa de ejecución, no se preocupen. Siempre, cada cierto tiempo, entra personal a mi equipo contable y los hago pasar por una fase de inducción, ¿no? Que particularmente debe ser una fase de carácter obligatorio. Repito, la inducción debe ser una etapa de carácter obligatorio, ¿ya? Ya sepa o no sepa la persona del tema contable, ¿no? De carácter obligatorio. O sea, no es tanto, la inducción no parte tanto del hecho de enseñar contabilidad al nuevo miembro del equipo, sino de ponerle en contexto en qué tipo de unidad ejecutora se encuentra, cuál es el giro del negocio, y sobre eso dar el aporte que corresponde, ¿no? La parte contable que corresponde. Lo que hago es una etapa de inducción en las cuales les enseño a analizar cuentas, a utilizar técnicas para analizar cuentas. Les doy plantillas. Sin embargo, las plantillas no son el corazón del trabajo en sí. Las plantillas simplemente son herramientas para que puedan analizar. Y después de analizar les enseño cuál es el resultado de la interpretación del análisis mismo de las cuentas contables, ¿no? Pero en ese proceso, indirectamente, les digo, cuando ustedes analizan una cuenta contable, lo que están analizando son hechos económicos que producen cada área usuaria. Básicamente lo que estás analizando es cómo determinada área usuaria está gestionando los recursos que se le vienen asignados, ¿no? O sea, cuando ustedes registran bienes de almacén en la cuenta 13, no me voy a concentrar en la cuenta 13, ¿no? Sino en la gestión de los recursos por parte del área de almacén. No me concentro tanto en la factura, que en la qué cosa, que me llegó una fecha de emisión y la mercadería me llegó después o me llegó antes, qué nota de contabilidad hago, cuál es el código contable, en qué lo pongo en debe, a ver, eso no es contabilidad propiamente dicho. Si ustedes quieren aprender contabilidad, primero tienen que estudiar doctrina. La doctrina es bastante interesante, mucho más si son enseñados por profesores
que son investigadores de años en doctrina y que conocen modelos contables ya probados, ¿no? No van tanto a la improvisación. Estudian doctrina a profundidad y te enseñan modelos contables probados y te enseñan la manera de cómo utilizar esos modelos contables a través del uso de técnicas contables. Gran parte de la población contable lo que quiere es aprender la técnica, o sea, decir, tú dime cómo hacerlo. No quiero saber por qué lo estoy haciendo. Tú dime solamente cómo hacerlo y yo lo hago. He escuchado a muchos colegas decir, tú dime que esto sea A más B y yo le pongo A más B. Si tú me dices que es B más D, yo le pongo B más D. Yo te sigo la corriente. Y en mi equipo, por ejemplo, no queremos eso. No queremos eso. Primera regla que les pongo al equipo contable es, no me produzcan información que no me va a servir. Si saben que no va a servir, no porque lo vieron ahí por ahí un modelo así similar, pero no saben si les va a servir o no, mejor ni lo hagan. Mejor ni produzcan esa información. Olvídense del Excel, de estar calculando una depreciación que no les va a servir, no sé, un cálculo X que no le va a servir. Por más que suene a contabilidad, por más que se tenga pinta de contabilidad, por más que tenga sus cuadros en Excel, si no les va a servir como contadores, la información que están produciendo, mejor no la produzcan, ¿sí? Y por eso es necesario conocer la doctrina, porque la doctrina te enseña el por qué haces lo que haces. Lastimosamente, si no recorres ese camino de la doctrina, prácticamente el tiempo que vas a destinar en la técnica ya va a ser inútil. Hay muchos colegas que han estudiado técnica casi toda su vida. Técnica, o sea, una forma, un truco de cómo hacer las cosas en la contabilidad, ¿sí? Pero el problema es que los trucos o las técnicas que utilizan sirven solamente para un cierto tiempo, colegas. Yo puedo estar en una empresa, una entidad, una ejecutora 10, 20, 30, 40 años. Me puedo haber pensionado en esa unidad ejecutora, ¿no? Con la misma técnica. Y obviamente la técnica solamente dura un cierto periodo de tiempo. Y cuando viene alguien y le quiere hacer cambiar esa técnica, lo primero que te va a decir es, no, pero ¿por qué tengo que cambiarla? Si así se venía haciendo antes. ¿Me entienden? Es más, yo en las entidades en que he estado, he establecido técnicas y yo mismo los he cambiado, las he actualizado. Y muchos se han quejado, me han dicho, si tú mismo eres el que pone las técnicas, ahora tú mismo las cambias. Como que si yo estuviera haciendo una cosa y después hago otra sin sentido, ¿no? Las técnicas fueron creadas para atender una necesidad en un cierto periodo de tiempo, ¿sí? Lo que quiero que entiendan en este proceso de adopción de NITS-CP es primordial que ustedes entiendan la doctrina, pero también deben tomar conciencia que la doctrina no es tanto leer un montón de libros, ¿no? Y que la norma dice, porque está con esa frase por todos lados, la norma dice, por todos lados, la norma dice. Es mucho más dinámico el estudio de una doctrina, es mucho más interesante que reducirlo a una simple literatura contenida en un libro llamado NICDP, ¿no? Entonces, en este proceso de estudio de la doctrina, entiendes cómo se registran hechos económicos producidos por las áreas usuarias. Yo les comento algo de la etapa de ejecución para no salirme mucho del tema, ¿no? Que también va por ahí, ¿ah? Por si acaso. Miren, nosotros en la etapa les cuento un poco, ¿no? En la etapa de planificación, perdón, en la etapa de planificación, en el año 2024, contratamos a un consultor contable experto en mix y en auditoría y nos hizo el diagnóstico de brechas. El proceso fue relativamente sencillo porque no teníamos saneamiento contable, ¿no? Habíamos tenido un diagnóstico contable, un sinceramiento contable bastante limpio. Teníamos como en ese momento 4 o 5 años de auditorías con dictámenes en limpio. En limpio no quiere decir que seamos perfectos, simplemente que nuestra información que presentamos es razonable, no es perfecta, es razonable, materialmente hablando. Entonces no teníamos antecedentes para poder sincerar cuentas contables. Cerramos el tema de sinceramiento contable y pasamos de manera limpia al tema de adopción de NICSP. Hicimos el diagnóstico de brechas y vimos qué tan alejados o cercanos
estábamos en el uso de NIX-SP. Las NIX-SP de alguna manera funcionan como una especie de estándares de calidad en la cual me aseguran que la información que yo estoy preparando y presentando a órganos rectores, pues es confiable. Yo en este momento les puedo pedir un estado financiero a cualquiera de los 41 participantes y me lo pueden dar, ¿no? Y yo no veo validaciones, no veo si la web me sale algún tipo de error o incidencia. Yo lo que te voy a preguntar, lo primero que te voy a preguntar son por tus políticas contables. O sea, cuál es tu estilo de juego? ¿Cuál es tu forma de trabajar para elaborar los estados financieros? Si tú me dices es que le doy enter, 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 enter a la computadora para que me ponga un debe y un haber, así de manera automática, entonces probablemente ese estado financiero no está bien desarrollado, ¿no? No está bien desarrollado. Porque principalmente los estados financieros se basan sobre el principio del devengado. El devengado es un principio que tiene muchas raíces, muchas historias por contar. ¿Ya? Justo ya hablaba con mis colegas y les decía, los contadores hacemos estados financieros porque, en fin, en base al principio de CAFA, porque, en fin, ¿por qué? Porque nos enteramos cuando cobran algo o cuando pagan algo. Cuando cobran, o sea, cuando hacen el determinado y el recaudado. Cuando pagan, cuando hacen la certificación, el compromiso anual, mensual, devengado, giro, pago, rendición, devolución. YTs, YGs y, qué sé yo, un montón de fases, ¿no? Clasificadores y demás, ¿no? Y demás. Entonces, solamente nos enteramos de las operaciones o cuando éstas se cobran o cuando éstas se pagan. Ese es el principio de caja. Pero si no se cobran o no se pagan, ni enterado estamos, ni enterado. O sea, el principio de vengado prácticamente casi cero. Y las NICs SP se construyen sobre el principio de vengado. Tener una información bajo el principio de vengado, colegas, es bastante difícil, es costoso, toma mucho tiempo, no es sencillo. Necesitas sistemas de control interno, ¿no? Necesitas sistemas automatizados y necesitas personal capacitado. Pero sobre todo, necesitas personas que estén dispuestas al cambio. Y no solamente los contadores, sino todos a nivel de la unidad ejecutora, dispuestos al control, al buen uso de los recursos de la entidad. Si no tienes eso, la contabilidad solamente son números pegados en una pantalla. ¿Ya? Ahora, cuando empezamos la etapa de planificación, detectamos una serie de incidencias, una serie de actividades que que se tenía que implementar. Entonces, una vez que terminamos la etapa de planificación, pasamos a la etapa de ejecución. En la etapa de ejecución, también contratamos a un consultor que ya había visto también el tema de adopción de NIX-SP. Y en la etapa de ejecución hay algo muy curioso, colegas. Cuando ustedes ejecutan actividades contenidas en el programa de transición, en la medida de lo posible, tienen que ser actividades relacionadas con saneamiento contable. Porque si estás en saneamiento contable, si sigues haciendo ajustes con tu cuenta 34, esa 34, entonces sigues en saneamiento, no estás en adopción propiamente dicha. Yo sé que adopción de NIX-SP, dentro de las NIX-SP está la NIX-SP 3 de errores, ¿no? Errores, estimaciones y cambios en las políticas contables, ¿no? O sea, sé que hay un universo de ajustes de errores, ¿sí? Por temas que están dentro del saneamiento contable. Pero llega un momento en que ya tienes que paralizar eso, tienes que parar eso, o sea, no puedes cometer error tras error, tras error, tras error y utilizar la cuenta de 34. No vas a disponer de tu tiempo, no vas a entretenerte en estar haciendo saneamiento todos los años. ¿Me entienden? El proceso de adopción de NIX-SP implica que tú establezcas políticas contables de tal manera que tú registres las operaciones cuando lo reconoces, cuando lo mides, cuando lo presentas y cuando lo revelas. Principalmente cuando reconoces y mides un hecho económico. Cuando yo recojo información de las áreas usuarias, colegas, los reconozco rápidamente. Si estoy frente a un activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. ¿Sí? Los mido rápidamente porque son operaciones normalmente de compra y venta, donde cojo una factura y en la factura está en la medición. No hay ningún problema.
pero no todos los importes de los hechos económicos están en una factura. Allá afuera hay muchos hechos económicos que hacen sus áreas usuarias, ¿no? Que no están en una factura. Entonces hay una serie de bases de medición, formas de medir el hecho económico, ¿sí? Entonces, no todas las respuestas lo van a encontrar en una factura que les diga cuánto cuesta esa operación. Entonces, hay una primera fase, como les digo, una fase de reconocimiento, hay otra fase que es de medición, y hay una fase de presentación, que es cuando presentan sus estados financieros a la DGCP, y hay una fase de revelación. En la revelación, ustedes establecen ¿cuáles son las políticas contables que han utilizado para preparar los estados financieros cuando reconocieron y midieron un hecho económico? Es una especie de recetario. Si yo me voy a un restaurante de alta gama, ¿no? A comer un platillo, un buen platillo, un platillo extranjero, evidentemente, para que sea un platillo de A1, tiene que haber pasado por un control de calidad bastante estricto. ¿Me entienden? Para su preparación. Lo mismo pasa con los estados financieros. Para cuando preparan sus estados financieros, tienen que pasar por ese estándar de calidad, ese control de calidad. Ese control de calidad es justamente las NICS SP. ¿Ya? Entonces, si yo digo, quiero conversar con el chef porque quiero darle mis felicitaciones y quiero que me diga cuál es la receta, de qué utilizó, qué ingredientes utilizó, a qué temperatura utilizó, cómo lo preparó, de qué manera lo presentó, ese platillo que estoy comiendo en esos momentos, pues me va a decir, ah, utilicé tal cosa, cual cosa, cual cosa, cual cosa. O sea, me va a detallar, me va a revelar cómo, qué ingredientes utilizó en el proceso de preparación de, de ese alimento que estoy comiendo en ese momento. Lo mismo pasa en las NIC-CP. Quiero que me relates, me reveles qué políticas contables utilizaste al momento de preparar los estados financieros, es decir, al momento de reconocerlo y de medirlo, ¿sí? O sea, ustedes han hecho notas a los estados financieros, ¿sí o no? Nota uno, actividad del negocio, nota número 2, principios y prácticas contables, nota número 3, caja y bancos, efectivo y cliente efectivo, nota número 4, 5, 6, bla, bla. ¿Sí o no? Y muchas veces le han dicho, en esas notas de los estados financieros, expliquen de manera detallada y comprensible y de fácil comprensión, ¿no? ¿Qué es lo que dice en su análisis vertical y horizontal de un año con respecto al otro? ¿Sí o no? A ver. Las revelaciones sirven para que tú me reveles cuál ha sido tu procedimiento para prepararme los estados financieros. Y si me estás haciendo comentarios de las variaciones, ¿ya? Este, tiene que ser usado o tiene que utilizarse un lenguaje técnico que solamente puede ser entendido por personas conocedoras de la preparación de estados financieros. En otras palabras, contadores. O sea, las notas de los estados financieros no es que cualquier persona que pase por ahí lo va a agarrar y tiene que ser entendible que hasta esa persona lo entienda. De eso no se trata, colegas. De eso no se trata. Ahora, tiene que ser personal especializado en saber de contabilidad, pero también personal que conozca del giro del negocio de los estados financieros que está leyendo en ese momento. O sea, de repente, a mí se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Yo quiero invertir mi dinero en una empresa privada y invierto en SpaceX, esos que construyen cohetes a la luna. Si yo voy a invertir mi dinero, voy a ver primero sus estados financieros, ¿sí o no? Y para eso tengo que ser ducho en la contabilidad, ¿no? En conocer, dar lectura a un estado de situación financiera, un estado de gestión, un estado de capacidad de patrimonio neto, un estado de flujo efectivo. Ese es como un requisito preliminar, ¿ya? Para los estados financieros. O sea, yo no espero que me ponga unas revelaciones totalmente sencillas, unas notas de estados financieros sencillas, que cualquier persona lo pueda leer. Es imposible, pues, colegas, es imposible, ¿no? Tiene que ser un personal especializado en dar lectura a las revelaciones contenidas a los estados financieros. Y ahora, el segundo requisito que debo cumplir, si voy a invertir mi dinero en una empresa cuyos estados financieros construyen cohetes hacia la luna, pues tengo que conocer el giro del negocio. No voy a invertir mi plata en un negocio que no conozco. En resumidas cuentas, cuando viene mi equipo de trabajo a aprender del tema de contabilidad, requisito número uno, tiene que ser contador. Tiene que conocer la doctrina, tiene que conocer la técnica y tiene que conocer el giro del negocio. ¿Sí? Tiene que, me llama un colega y me dice, profesor, ¿cómo hago el asiento contable de un equipo, de un bien patrimonial que me han donado? No sé.
No conozco tu giro de negocio. Pareciera que como si las notas, los asuntos contables fuera una receta de un médico que lo tengo que dar a un paciente y después al otro paciente la misma receta y la misma receta al otro paciente. O sea, no hay una respuesta única contable, ¿no? A todas las unidades ejecutoras, porque cada uno es un paciente totalmente distinto, con una operatividad totalmente distinta, colegas. Entonces no puedo dar la misma receta de uno a los demás. O sea, mucho ojo en estar copiando plantillas, un copy y pega de sus directivas, ¿no? Quiero hacer una directiva de viáticos, me copio la directiva del MEF, ¿no? La misma receta de un paciente la agarro y le doy a otro enfermo, y a otro enfermo y a otro enfermo. ¿Qué va a suceder? Se me muere el paciente, pues. Se me muere el paciente. ¿Me entienden? Entonces, pero de eso depende mucho estudiar la doctrina. La doctrina. La técnica no les va a llevar a ningún lado. En este proceso de adopción, estoy utilizando la IA, ¿sí? Con mi equipo de trabajo. Y de alguna manera toda la técnica lo estoy automatizando. De tal manera que el contador ya no tenga que hacer técnica, o sea, ya no tenga que hacer trabajos repetitivos y solamente se concentre en la doctrina, en supervisar, en revisar la información que la IA ya lo procesa. Y eso va a pasar tarde o temprano, ¿ah? A ver, la IA va a procesar todo este trabajo de rutina que hacemos todos los días, de darle enter, enter, enter y estar contabilizando con un clic ahora en la web eso de compromiso de engado, giro y pago. Sí es un trabajo repetitivo, es técnica. Y la IA lo va a hacer más rápido. No, no se va a tener que amanecer ni que hace los meses de diciembre hasta altas horas de la noche. Pero lo que sí van a hacer ustedes es interpretar. Y evidentemente de la gran población contable, va a haber solamente una pequeña población, que en porcentajes es un 5% aproximadamente, que va a hacer esa labor. Los demás se van a quedar sin trabajo, evidentemente. ¿Por qué? Porque no han estudiado doctrina e insisten en la técnica. Insisten, insisten, insisten. Miren este tema de adopción de NICS-SP, colegas. Desde el año 2024, ¿cuántos cursos de capacitación han habido en NICS-SP? ¿Cuántos cursos de capacitación han habido en NICS-SP? ¿Y cuántos certificados, cuántos contadores, colegas, tenemos certificados en NICS-SP hasta el momento, en 2 años? Muchos, muchos. Yo me pregunto, ¿todos estamos certificados en NICS-SP? Pero a nadie le veo adoptando NICS-SP. ¿Cuándo vamos a adoptar NICS-SP? Ya estamos todos certificados ya. Ya estamos todos certificados. Y ahora, ¿en qué momento vamos a implementar la NICS si ya todos estamos certificados? ¿Me entienden? Porque no hay concentración en la doctrina. No sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, en la etapa de ejecución mm, nos atoramos, pues, ¿no? Trastabillamos. Ya hice el programa, lo hice mal, pero lo hice mal. Lo hice, pero ya lo presenté, pues, no lo hice mal, pero ya lo presenté. Y ahora en la etapa de ejecución, ¿qué hago? ¿Y ahora qué hago? Yo nunca he ejecutado un XCP. Y ese programa me salió así con la justa. ¿Y ahora qué hago? Y me quedé trabajando. ¿Qué hago? ¿Me equivoco en algo? Y lo registro después como un error, a la cuenta 34. La adopción de NixSP no es estar haciendo uso de la cuenta 34 cada rato. ¿Ya? En esta etapa de ejecución, les doy un ejemplo allá, o varios ejemplos, bien. En esta etapa de ejecución, por ejemplo, está claro que hay un área de patrimonio, ejemplo, patrimonio, no patrimonio, tengo bienes patrimoniales por doquier, bienes que están a valor de un sol y bienes que están a un valor residual mucho mayor a un sol. ¿Qué hago con esos bienes? Tengo que hacer una evaluación de la vida útil de esos bienes, ¿no? Hago una evaluación. De los que están en un sol y de los que no están a valor de un sol. ¿Hago esa evaluación anual? ¿Sí o no? Muchos sí, muchos no. Patrimonio dice no tengo personal. Contabilidad no les avisa a patrimonio que se tienen que hacer evaluación de la vida útil. En fin, ya pasan los años y ese bien termina estando a valor de un sol. En la vida real, ¿vale un sol? No, se sigue utilizando año tras año. Entonces no vale un sol, hay que hacer una evaluación de la vida útil. Profesor, ¿qué asiento contable? Olvídense del asiento contable. Olvídense de los activos fijos mayores que el cuarto lo UIT si lo pongo al gasto o a la cuenta 15. Olvídense de la técnica. Concéntrense en la doctrina. No hago evaluación de la vida útil anual. No lo hago. Ya. ¿Qué hago entonces? Hago una política contable donde digo, registrar el cambio de la vida útil como un cambio en la depreciación.
Sí, lo puedes poner en una política contable, pero la pregunta es, ¿patrimonio es evaluación de la vida útil? No. Y si no es evaluación de la vida útil, ¿cómo vas a registrar su impacto contable y lo vas a poner dentro de una política contable? ¿Patrimonio hace evaluación de deterioro? No. Te piden hacer una evaluación del deterioro. ¿Se acuerdan cuando les dije inicialmente? Reconocimiento, medición, presentación y revelación. Reconocimiento, medición. Medición es la parte más dificultosa. Medición. Estoy midiendo mis activos. ¿Valen lo que valen o ya están deteriorados? Ya están depreciados. ¿Conocemos la diferencia entre una depreciación y un deterioro? ¿No? Entonces, ¿cómo pensamos hacer la evaluación de un deterioro si no conocemos el concepto o la diferencia entre uno y otro? ¿Patrimonio hace la evaluación de deterioro? No. ¿Lo piensa hacer? Tampoco. ¿Está en su norma? Tampoco. ¿Contabilidad piensa poner una política contable? Sí. ¿Por qué? Porque la NIC CP 17 me lo pide. Pero ¿por qué lo vas a poner en una política contable si la propia área usuaria no está dispuesta a hacer esa evaluación de deterioro? ¿No? Acá no se trata de hacer actividades de contabilidad, acá se trata de hacer evaluaciones del área usuaria, llevar la contabilidad del área usuaria, que van a ser reflejados en la contabilidad. Si tú lo pones eso en una política contable, hacer evaluación de deterioro todos los años, va a venir el auditor y va a revisar tu política contable. Tu política contable es como tu directiva interna, lo va a revisar. Acá, señor Flores dice que tienes que hacer evaluación de deterioro. ¿Lo has hecho? No. ¿Por qué? Porque patrimonio no me lo pasa. Porque, porque en la etapa de ejecución, que vemos en estos momentos, colegas, etapa de ejecución, lo primero que tienen que corregir son los controles internos de las áreas usuarias. Controlar, modificar sus políticas operativas de las áreas usuarias. ¿Patrimonio hace evaluación de la vida útil? No. Modifica tu política operativa. ¿Patrimonio hace evaluación de deterioro? No. Modifica tu política operativa de patrimonio y que muestre que van a hacer esos dos tipos de evaluaciones. No, no tenemos plata. Yo sin esa información no puedo implementar mi CCP. No puedo hacer una política contable en donde diga voy a contabilizar el cambio de la vida útil o hacer la evaluación de deterioro si la misma área usuaria no está dispuesta dentro de sus planes operativos a contemplar ese tipo de evaluaciones. No, no quiero hacer mi CCP, pues no puedo implementar mi CCP. Sé cómo implementarlas, pero no puedo porque el señor no quiere hacer una evaluación de deterioro. Entonces, si no quiere hacer, ¿cómo sé que mis bienes patrimoniales tienen el valor correcto, el valor residual correcto? No. Entonces, ataquen sus áreas usuarias claves, revisen sus políticas operativas, ¿no? Claves, y vean si contiene información financiera que te pida NICSCP y que tú le vas a solicitar en ese proceso de adopción de NICSCP. En la etapa de ejecución, tienes que atacar sus controles internos, operativos, que hacen posible que te envíen información para que tú hagas tus registros contables. Si ellos no hacen evaluación de deterioro, pues nunca vas a registrar una estimación una estimación por deterioro, perdón, un registro por deterioro de activos fijos, nunca, ¿no? Si no hacen evaluación de la vida útil, pues nunca vas a recalcular la depreciación de esos bienes. Por ejemplo, otra área clave, la OTI, la Oficina de Tecnología y la Información. Ellos que producen sus activos intangibles internamente, los producen. ¿Ya? ¿Los tienes en tu contabilidad? No. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta? Medición, reconocimiento, medición, presentación y revelación. Una de las más difíciles es la fase de reconocimiento, medición, perdón, la fase de medición. ¿No sabes cuánto cuesta? No. ¿Y lo sabe la OTI? No, no lo sabe. Entonces, ¿qué hay que hacer? No, la OTI me lo tiene que dar. Y la OTI, no tenemos políticas para medir esos activos intangibles. ¿Y qué tienes que hacer? Puedes modificar tus políticas operativas. Mientras tú no modifiques tus políticas operativas, lastimosamente yo, como contabilidad, no voy a modificar mis políticas contables y nunca voy a decir que los activos intangibles se registran a su costo de adquisición, a su costo de producción, a sus costos generado internamente, de acuerdo a la NXP 31. O sea, no puedo construir políticas contables, que es lo que me pide este proceso de adopción de XRP, si primero no identifico y corrijo las falencias operativas contenidas en las directivas de cara a área usuaria que me proporciona información. Ya. Nosotros estamos pensando en NIC, en NIC, sacando certificados por todos lados y no ejecutamos. O sea, no agarramos
no agarramos la carne, ¿no? El punto que debemos atacar para este proceso de adopción. Estamos con la cuenta 34, que qué asiento contable tengo que hacer en las notas contables. Así no vamos a cerrar no vamos a votar en CRP. Así tampoco no vamos a sanear este proceso sinceramente, de proceso contable. ¿Por qué? Porque no estamos cogiendo la carnecita, que básicamente es el área usuaria, que tiene fallas de control interno que tienen que ser corregidas, ¿ya? Corregidas desde sus directivas o de sus procesos operativos internos que hagan posible que me den información necesaria para mi contabilidad de acuerdo a los estándares de calidad que me pide la MixPay. Pero tienen que agarrar la carnecita, colegas, y son las políticas operativas de controles internos, que contienen los controles internos que tiene cada usuaria. Cuando alguien habla de la opción de MixPay, todos dicen, ese es trabajo de contabilidad, pues ahí que vean los contadores. No, es trabajo de una reconstrucción, de un cambio de idea de las áreas usuarias, que finalmente alimenten información al área de contabilidad. Si vamos a estar en que mi asiento contable, que el debe, que el haber, qué asiento hago contable con la 15, con la 13, de verdad, eso es técnica, eso no es contabilidad propiamente dicha, ¿no? Esa es una, el de la OTI, que les hablé de los activos fijos, activos intangibles, el de la evaluación de la vida útil, de la evaluación de deterioro. ¿Qué hay, por ejemplo, de esos viáticos que quedan, esos viáticos que no han sido rendidos de periodos anteriores? Esos viáticos, o sea, yo te doy viáticos y los tienes que rendir en 10 días hábiles. Y si no lo rindes, piña, pues, te voy a cobrar el 100% por no haberme rendido a tiempo. Te hice firmar una declaración jurada. Pero después que pasan esos 10 días, estoy hablando de la fase de reconocimiento, ¿ah? Reconocimiento, medición, presentación y revelación. Reconocimiento. Miren, voy a reconocer frente a qué hecho económico me encuentro. Le doy un viático al señor Flores, pasan los 10 días hábiles, no me rinde. Pasa un mes, no me rinde. Eso ya perdió su naturaleza de viáticos. O sea, si yo lo reconozco, oye, este no es viático. Si ese señor le he dado plata en su momento para que lo gaste y me rinda, y no ha hecho eso, ¿qué está pasando? Miren, analicen el fondo, ¿ah? No la forma. No, profesor, le he dado viáticos. Analicen el fondo, no la forma. Le he dado viáticos, pues, pero para que me rinda un cierto tiempo. Pero no me ha rendido, pues. ¿Qué he hecho con la plata? Se la he agarrado y se la he gastado, pues. ¿Qué es eso? ¿Viáticos o cuentas por cobrar? Analicen el fondo, no la forma. Profesora, en cuenta contable de registro 1205, 1201. Analicen el fondo, no la forma. Analicen la doctrina, no la técnica. ¿Entienden? Doctrina. ¿Qué, estamos frente a un viático o una cuenta por cobrar? Si alguien le da plata a alguien y ese no me rinde. Es una cuenta por cobrar, pues, colegas. Es una cuenta por cobrar. ¿Y qué pasó con esa cuenta por cobrar? ¿La cobraste? No. Entonces, si no la cobraste y pasó un mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, un año, 2 años, ¿creen que un día les va a tocar la puerta y les va a decir, oye, te debía plata? ¿Te acuerdas hace 4 años que me diste un viático? Ya. Me olvidé de darte, pues. Tenía otras cosas en la cabeza, te lo voy a dar. ¿Creen que ese momento va a pasar? No va a pasar, pues. No ejecutaron las acciones de control interno por parte del área operativa, que en este caso es de emisión de viáticos, emisión y rendición de viáticos. No hicieron ese control interno, o sea, no atacaron la carnecita, que es el área operativa. En resumen, ¿cómo pensamos ejecutar, etapa de ejecución, adoptar NICSP si no tocamos la esencia del problema, ¿no? De series operativos. ¿Cobraste o no cobraste el viático? No lo cobraste, pues, no lo cobraste. Entonces, ¿es un gasto para ti? Obviamente que sí, pues, porque ese comisionado nunca más lo vas a volver a ver. Es plata perdida. Pero eso quiere decir que no le voy a cobrar. Sí, evidentemente que sí lo tienes que cobrar. Pero esa plata que le diste hace muchos años ya es pérdida para ti. Y lo tienes que informar. Sí, pues lo tienes que informar en tu estado financiero. No lo pongas como cuenta por cobrar en el activo. ¿Ya? Porque una cuenta por cobrar implica que la otra parte está dispuesto a querer pagarte. Si no está dispuesto a querer pagarte, ya perdiste. Es como cuando tú le prestas una plata a tu amigo 500 soles y te dice, te voy a pagar el fin de semana y no te paga, pasa el fin de mes y no te paga, y pasa el año y no te paga. ¿Qué pasa con esa plata? Oye, él me debe. Te deberá, pues, pero no tiene ganas de pagarte.
Ya perdiste, pues, o no te has dado cuenta que ya lo perdiste. Gasto. ¿Qué así nomás como gasto? No, no es tanto así nomás. No hiciste un control interno, no estuviste atrás de él cobrándole, no hiciste las acciones de recupero, ¿no? Hay un problema, hay una falla de control interno, tanto en contabilidad como en el área operativa, que debió estar atrás del recupero de ese dinero. No es que simplemente lo mandes al gasto, todo al gasto, y con eso ya saneaste todo. Ya, aunque he visto cosas peores, ¿ah? Con otros contables. Se han desaparecido todos los saldos. Según ellos, según ellos están saneando todo, ¿no? Acá hay un montón de saldos. Ya lo mando todo contra la cuenta 34. En un informe de 2 hojas, cobro 50.000 soles y digo, ¿saben qué? Ya saneé mis cuentas contables. ¿Por qué? Porque no los tengo, pues. Dinero dice por sí mismo. Tengo el dinero, pues. Los aparezco con la 34 viáticos, tengo por 2 millones. No tengo, no aparecen los comisionados, pues. Pues lo elimino, pues todo lo elimino. O sea, piensan que la solución a un problema de una buena gestión de recursos de una entidad es hacer un asiento contable. El asiento contable no cura nada, colega. El que tú mandes un viático a cuenta por cobrar y esa cuenta por cobrar a un gasto, no está curando el hecho de que debes seguir cobrándole a esa persona hasta que te pague. Y el día que te pague, pues habrá una entrada de dinero a caja como un ingreso extraordinario, si es que llegas a cobrarlo. Pero la contabilidad no es la solución a los problemas de la gestión de la entidad. Es como, por ejemplo, cuando tienes bienes patrimoniales a valor de un sol, bienes patrimoniales a valor de un sol, y viene la auditoría y te dice, evalúa estos bienes patrimoniales, si se van a ser utilizados o vas a comprar unos nuevos. ¿De quién es la culpa de esos bienes a valor de un sol? ¿De contabilidad por ponerlos a un sol? ¿O de patrimonio o de administración o del titular de la entidad por no reponer esos bienes? ¿A quién le van a echar la culpa? ¿Al contador? Porque lo tiene registrado a un valor de un sol. ¿Qué hago? Lo retiro de mi contabilidad y soluciono el problema, ¿no? Lo retiro de mi contabilidad. He retirado de mi contabilidad esos bienes patrimoniales de un sol. Van a corregir el error que es que esos bienes patrimoniales, como están a valor de un sol, básicamente son bienes chatarra y que tienen que ser reemplazados por otros bienes nuevos, ¿no? El hacer un asiento contable va a corregir el problema. O sea, el hacer un asiento contable va a hacer que aparezcan computadoras nuevas y nuevamente vuelvan a funcionar. ¿Me entiendes? Los asientos contables solamente tienen una función de aviso de lo que cada área usuaria está haciendo con los recursos que se les ha asignado. Eso es todo. No hace milagros, ¿ah? Si tú tienes una cuenta por cobrar de 1 millón, ¿no? De 1 millón a un cliente y no te paga y tú lo pones y lo mandas al gasto como una estimación por deterioro de cobranza dudosa, ¿qué va a pasar? ¿Con eso se solucionó el problema? ¿Al hacer un asiento contable al gasto? Ah, ¿con eso pudiste recuperar el millón? No. ¿Qué es lo que importa? ¿Hacer el asiento contable de estimación de cobranza dudosa o cobrar el millón? No nos concentramos tanto en el asiento contable y no en la gestión propia de recursos. Nuestra información contable es informativa para un buen uso de los recursos de la entidad y le hemos perdido esa pista. O sea, estamos pero tan conectados a la técnica, a qué asiento contable hago, cómo contabilizo, que nos hemos olvidado por completo la razón de ser de esta carrera contable. Todo por no estudiar la doctrina. Mientras no entremos al tema de la doctrina, pues no vamos a obtener el CDP. Habrá fase de ejecución por años y años y no vas a cerrar esta fase porque simplemente no atacas los controles internos de las áreas usuarias a quienes les haces la contabilidad. ¿Ya? Dicho esto, voy a ver los dos comentarios que están ahí y espero que no haya una pregunta de cómo se hace el acento contable al debe al haber, porque eso no es el corazón de lo que venimos a estudiar. ¿Ya? Un colega nos dice, así es, el contador no se entera de todos los hechos económicos. Así es, ¿no? El principio del mercado te pide eso, que te enteres de todos los hechos económicos. También nos dice, profesor, no se van a quedar sin trabajo porque los nombrados no los votan. Sí, pues, eso es otra cosa. Tiene efectos, ¿ah? De ese tipo de administraciones operativas. Tiene efectos. Pero esa es otra historia, que igual la contabilidad lo debe haber alertado, pero por fallas de control interno no ha sido posible. No, ustedes no pueden implementar políticas contables, colegas, hasta que primero
no modifiquen las políticas operativas, que es la que finalmente van a alimentar a las políticas contables. Las políticas contables, sin exagerarles, depende del hecho económico que estén analizando, o sea, depende de qué tan especializado sea el hecho económico que ustedes estén analizando. Las políticas contables van a ser literatura bastante corta, colegas, una, dos, tres hojas, ¿ya? Presten su atención no tanto en las políticas contables o en el contenido de estas, sino en la política operativa que finalmente va a contener información, ¿no? De todo lo que tienes que brindarle al área de contabilidad y que te va a exigir la política contable, ¿sí? Y para eso tienes que hacer una etapa de evaluación operativa. Es decir, tienes que ir por cada área usuaria clave. O sea, tú tienes que, en base a tus estados financieros, en base a tu materialidad cuantitativa y cualitativa, o sea, conocer el giro de negocio, tienes que saber cuáles son tus hechos económicos claves y tienes que ver qué áreas usuarias realizan esos hechos económicos claves. Y en base a eso tienes que ver sus políticas operativas relacionadas con esos hechos, con esas áreas usuarias que generan esos hechos económicos claves. Y tienes que ver dentro de esas políticas operativas si efectivamente tienen información, contemplan actividades acerca de la información que tienen que brindar a contabilidad en base a NICSP. Es decir, no sé si voy a patrimonio, me imagino que sus directivas deben hablar algo de deterioro, ¿no? No sé, ni dicen, ni me han dicho nada, ni quiero saber nada al respecto, ¿no? No quieren saber nada. ¿Han hecho la evaluación de medida útil? No sé, no tengo personal. ¿Y yo cómo implemento políticas contables? ¿Cómo implemento lo que me pide la ley 17? Si ustedes no quieren cambiar, ¿ya? ¿Cómo quieren que haga eso? Entonces, no están atacando el meollo, el asunto principal. Carmen nos comenta, para modificar las políticas operativas, las áreas usuarias tienen que analizar su información y reportar a la contabilidad. Así es. Muchas áreas usuarias no conocen sus propias directivas, ¿no? Muchas hacen su copy y pega de otras entidades, como si su realidad de la actividad fuera igual a la suya. Muchas entidades públicas a nivel nacional no tienen ni directivas, colegas. No tienen ni directivas. Entonces, ¿sobre qué se va a construir la contabilidad? ¿Sobre qué le exijo que me pida información si ellas no lo tienen contempladas como una actividad propiamente dicha? Ellos te van a decir, ¿dónde dice? ¿En qué ley dice? Ya comienzan con su ley. ¿Dónde dice que Lauro Flores no hace inventario y que tengo que hacerlo? ¿Dónde? Explícame con artículo y todo. Si no dice, lo escribo. Si no dice eso, lo escribo, lo pongo en la ley. ¿Qué más dice? Y a ver, este, Helen nos comenta, ¿no? Colega, ¿y cómo se entendería que hay empresas que dan consultorías en elaboración de políticas y procedimientos contables si no conocen los procesos de la entidad? Ahí está. ¿Cómo se entendería que alguien haga políticas contables sin conocer el giro del negocio? ¿Qué te están vendiendo ahí? Un papel, ¿no? Una plantilla. Ese es el problema de las plantillas, ¿no? ¿Cómo puedo, darte, eh, qué sé yo, paracetamol o pregabalina si no te he preguntado qué cosa tienes, de qué enfermedad sufres? O sea, ni siquiera te he dicho de qué estoy mal, pero tú ya me estás dando ya la receta, tómate esto, sin haberme analizado, ¿no? Ahí te das cuenta del nivel de profesionalismo, lamentablemente, pues, ¿no? De, de este tipo de trabajos, ¿no? Como requisito preliminar, tienes que conocer el giro del negocio de la entidad. Si no, esa política mejor ni la vea, no le va a servir. ¿De verdad? Ni la vean. Y ni la aprueben, ¿ah? Ni le aprueben. Porque cuando venga el auditor ahora y estén en base a NICSP, va a decir, es tu política contable. A ver, acá dice que tienes que hacer eso. ¿Lo has hecho? No. ¿Y por qué pones algo que no lo vas a hacer? Acá dice que tienes que hacer eso. ¿Lo has hecho? No, tampoco. Entonces, te voy a observar en el dictamen. Tú haces tus propias reglas de juego de lo que tienes que hacer, pero no los haces. Políticas contables. Porque no conocen el giro del negocio, no han analizado los procesos, no han ido a hacerse entrevistas con las áreas operativas, no han mantenido información, no han visto el estatus actual, ¿no? De las políticas operativas que tiene cada área usuario para ver si están alineadas a lo que te pide la NICSP. Es lo que actualmente está haciendo.
mi consultor como primera etapa, ¿ya? Este, sacan sus propias conclusiones y como verán, en todo esto ahora no les he hablado que la cuenta del debe o la cuenta del haber. No, no digo que no sea importante, ¿no? Pero no debería ser materia de conversación al momento de estudiar contabilidad, ¿no? Debería ser solamente un complemento. Es como igual. Sé que ahorita estamos en un proceso de preparación de estados financieros del tercer trimestre y de verdad todos los días siempre recibo una llamada de un colega que me dice, profesor, ¿cuánto me cobra por por darme asesoría en el cierre de estados financieros? Asesoría en el cierre de estados financieros. ¿Usted conoce estados financieros? No, profesor, es la primera vez. Yo siempre he estado en el sector público. Me invitaron a ser contador de la entidad pública y voy a hacer por primera vez estados financieros. O sea, ¿no tiene experiencia en estados financieros públicos? No. En contabilidad, análisis de cuentas, no. Cero, cero. ¿Y usted quiere que yo le dé una asesoría en esto? ¿Cómo se entiende dar una asesoría a alguien que no conoce el tema? Es como cuando yo entrara de profesor en la clase número uno, ¿no? Yo soy el estudiante, entro a un salón de clases de la universidad, llega el profesor de contabilidad y le digo, profesor, día uno, le digo, profesor, deme asesoría pues de contabilidad. Solamente así, sea puntual. Los tips, deme, para saber qué hay que saber para hacer contabilidad. ¿No? Los 5 años ya lo dejo de lado. Deme asesoría. ¿Me entiende? Eso es número uno. Eso es número uno. No existe la consultoría a ese nivel de entendimiento. ¿Ya? Número dos. En el tema de, perdón, en el tema de estados financieros, en el tema de estados financieros, colegas, me dicen, profesor, todos los días me viene una incidencia nueva. Profesor, mire, me ha salido esta incidencia, este mensaje de error. ¿Usted cree a qué se debe? Bueno, dentro de mí me digo, se debe a que no has analizado tus cuentas, pues, ¿no? Profesor, ¿y usted no ha visto algún tipo, este error en algún lado? ¿Y a qué se debe? Dígame, así nomás véalo. ¿A qué se refiere su error? Ah, se debe a que tengo en la cuenta 1508.030405 una diferencia de 1.345.246.38 soles. Ah, ya. O sea que mi cabeza ahorita va a procesar tu decimales. Estaba pensando en tu balance de computación y ¡bum! Va a detectar el error. Imposible, ¿sí o no? Imposible. Las incidencias que aparecen en su estado financiero, colegas, es a falta de análisis de cuenta. Y esos análisis de cuenta son propios del desconocimiento del tema. Y ese desconocimiento trae niveles. Hay distintos niveles de desconocimiento. Mientras más desconocimientos tengas del tema, mayores incidencias te van a aparecer en la presentación de tus estados financieros. Y cuando me presentes esa incidencia, yo no voy a saber qué tipo de incidencia es, porque no sé cuánto conoces de contabilidad. ¿Me entiendes? Ese desconocimiento te ha inducido a errores y esos errores te han inducido a que salga un mensaje de error dentro de tus estados financieros. Profesor, pero no puede hacer una clasecita de incidencias. No acabaría nunca, pues, no acabaría nunca, porque las incidencias nacen de los errores de los colegas al momento de contabilizar sus operaciones, ¿sí? Entonces, esos errores es lo que ustedes no pueden imaginar, de miles de errores que salen en ese tipo de mensajes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tendría que entrar a su contabilidad, analizarlo y ver por qué nació esa incidencia, que normalmente es un error de una mala contabilización, del mal uso de una cuenta, de una falta de análisis, de etcétera. Pero hay miles y miles de probabilidades de por qué salió una incidencia. No es que yo tenga acá en mi cabecita un listado de todas las posibles respuestas a las incidencias. La contabilidad no es plana, colegas, no es plana. O sea, no es un manual donde te dice qué hacer si te pasa esto, qué hacer si te pasa esto. Si quieres ser estados financieros, haz acá, métete acá, avanza por acá, dale clic acá y listo. No es plana, es interactiva, es consciente, es funcional, tiene criterio, ¿no? No es plana, no hay un manual. Si no, no sería una profesión, pues sería solamente un mero trámite administrativo, ¿no? Y como tal, hay que darle la importancia del caso, porque si nosotros que somos contadores no le damos el valor a nuestra carrera, porque es una carrera, pues simplemente nadie va a pagar por ella, como debe ser.
¿Ya? La idea, ya para terminar, a ver, vamos a ver. La idea es ir elaborando las políticas a partir de los problemas más graves que tenemos en la entidad. Considero que elaborar políticas de todas las NICs es una falacia. Efectivamente, efectivamente, es una falacia. Muy engaño, muchachos. Miren, colegas, si para las directivas internas de una entidad, cuando ustedes dicen, hagan una directiva de caja chica, ¿no? Vamos a contratar personal para cada una directiva de caja chica, para cada directiva de viáticos, para cada directiva de ejecución presupuestaria, para la directiva de arqueo de fondo. Y lo hacen, ¿ah? ¿Cómo lo hacen? Se copian las plantillas de otras entidades, de órganos rectores, ahí está, ahí está. Hasta el nombre de la entidad de la otra entidad lo copian, ahí está en la directiva. Y después para aprobarla, ¿cuánto tiempo demoran por aprobar? Pasa un mes, 5 meses, un año, 2 años, la gestión se va, el personal se va y no aprobaron esa directiva. Viene otra nueva gestión, nuevamente, falta aprobar la directiva. ¿Desde hace cuánto tiempo no actualizan la directiva? Uf, hace 3 años, 4 años. No, hay que actualizarla. Hacen otra vuelta a una proyecto de directiva. Lo revisan, lo vuelven a revisar. Pasa un año, 2 años, 3 años, no lo aprueban. No lo aprueba. Termina la gestión, se va la gestión, se va el personal, directiva sin aprobar. Y así, y así. ¿No se han preguntado desde hace cuánto tiempo no actualizan sus directivas? ¿Por qué creen que es? ¿Creen que durante todo ese tiempo nunca pasó alguien y se ha dicho, oye, hay que actualizar las directivas? La directiva es una técnica, y como todo técnica tiene que ser actualizada, pero nadie se atreve a actualizarla. Nadie se atreve a decir, acá mando yo y acá se van a hacer las cosas de esta manera, de acuerdo a mi doctrina. Y se aprueba y se firma, ¿no? Tenemos una directiva totalmente desactualizada en todas las áreas operativas. Imagínense decirles que por el proceso de adopción vamos a actualizar sus directivas. Se vuelven locos, pues. Se vuelven locos. ¿Por qué? Porque ya están acostumbrados a una forma de trabajar y no quiere que le dé más tipos de actividades, más control. Ahí nomás déjalo. No muevas la directiva. No importa que sea del año 1998, déjalo ahí. ¿Me entienden? O sea, hay todavía un obstáculo muy fuerte por vencer, que es el cambio de estas directivas. Todas las directivas tienen que ser actualizadas, pues. ¿Cada cuánto tiempo? Depende, pues, del giro del negocio, depende cuán exigente es tu operatividad y lo vas cambiando. El cambiar de directivas no significa que estás corrigiendo errores, te estás actualizando, eso es todo, a tu nueva operatividad. ¿Ya? Carmen nos dice, en los gobiernos regionales las directivas no se actualizan más de 3 años. Sí, pues. Todo el mundo presenta sus entregables, ¿no? Con proyectos de directivas, pero no es la prueba. A la hora de la hora no es la prueba. Es como las NIC se fue, pues, ¿no? Todos estamos en proceso de adopción, pero a la hora de la hora nadie las aprueba, nadie las implementa. Igualito va a pasar con las políticas contables. Si no aprobamos una directiva interna, una básica directiva interna, colega, menos va a ser una política contable, que es un hito en toda la historia de la contabilidad, ¿no? Helen nos dice, ¿y por qué cree usted que teme actualizar sus directivas? ¿Por qué? Porque implica responsabilidad, pues. Implica responsabilidad de tomar una mala decisión contenida en una directiva, ¿no? Si pasa algo mal, le echan la culpa a que hizo la directiva. Hay un riesgo, pues, hay un riesgo. Y hay intereses de por medio, evidentemente. Intereses de por medio. Hay toda una cadena de errores que nos han traído a lo que estamos actualmente, ¿no? Una cadena, un historial de errores de todo tipo. Y que muchas veces provienen de las mismas salas universitarias, ¿no? De la forma como nos enseñan a ver la contabilidad, ¿no? Más nos enseñan para ser asistentes que ser jefes de contabilidad, ¿no? Que la factura, que el registro de compras, que el registro de ventas, que los libros, ¿no? No nos enseñan a tomar decisiones. No nos enseñan a tener metodologías claras de cómo trabajar la contabilidad. Llega el profesor, nos deja una tarea, nos mandan a que expongan, exponemos, el profesor se ríe de nosotros, no, eso no fue lo que les pedí, no nos dicen, ¿sabes qué? Busquen, toma, les voy a dar este tema, hagan la MIC CP17, uno tiene que buscar, no hay teoría, no hay práctica, nadie sabe el tema, exponemos, leemos lo que dice la diapositiva, el profesor dice, yo no los mandé a leer, explíqueme, y el profesor habla un poco de su experiencia, y con ese poquito de su experiencia, es lo que le transmite al alumno y el alumno encima no lo entiende. Muy distinto a otras universidades, ¿no? Internacionales, que los profesores son investigadores.
y se dedican solamente a investigar modelos económicos, modelos contables, doctrina, full doctrina, y tienen modelos claros, no improvisan, tienen modelos claros y te dicen, tú vas a hacer esto, tienes para escoger este modelo, este modelo. Nada que vete a la biblioteca a buscar, sácate la mugre y hazte profesional. No, acá ya está todo, mira, acá está. Léanlo, evalúenlo, saquen su criterio, cuál modelo les conviene mejor, cuál técnica parece, o sea, no improvisan, ya está todo ordenado ya. Hay mayor seguimiento, mayor contacto del profesor hacia el alumno. Ya, ¿cómo vas? Y esto, y esto. En cambio, en otras universidades, ¿no? De menor rango, te dejan tarea para fin de mes. Lo ves al profesor solamente cuando hay tareas. Y siempre, ya, ya, la tarea. Si no, jala, jala, jala. ¿Estudiaste o no estudiaste? Así de simple. Tienes que sobrevivir en una universidad, ¿no? No hay un seguimiento del profesor hacia el alumno, más es el seguimiento del alumno hacia el profesor, tratando que lo aprueben el año. ¿Me entiendes? O sea, es un problema estructural y evidentemente nos concentra más en hacer labores de asistencia que hacer labores de jefatura. Si ustedes hacen una encuesta a nivel nacional, ¿cuál es la mejor universidad en estos años? Ahorita con mis hijos están estudiando contabilidad en universidades. ¿Cuál es la mejor universidad en temas contables y administrativos y económicos? La Universidad del Pacífico, o sea, tu costo mensual más o menos son de 5.000 soles, 6.000 soles mensuales, ¿ya? Pero el nivel de exigencia académica es bárbara, pues, es bárbara. Y si ustedes ven el personal que ocupa puestos claves en el Ministerio de Economía, SBS, AFP, INEI, ¿no? O el Banco Central de Reserva, ¿quiénes son? La gran población son personas, estudiantes que vienen de ahí. Y un contador que viene de una privada o de una escuela nacional pública ¿es contador? También es contador. ¿Qué puestos están ocupando? Analistas, asistentes contables. ¿Entienden? O sea, es un problema estructural, colegas. Muy estructural. ¿Ya? Y por eso tenemos los resultados que tenemos actualmente. La contabilidad no es para terminar, la contabilidad no es un cuco. O sea, no es que acá enseñan literatura de la NASA. Son totalmente entendibles, pero se requiere mayor profundización en el estudio de esta doctrina, ¿no? Sobre todo esta doctrina. Bien, disculpen que me haya explayado, ya estamos próximos a cerrar el año, estamos en modo Navidad. Hay mucho que trabajar todavía en esta etapa de ejecución de adopción de XLP. Conforme ya vaya también interactuando con mis consultores y iré dándoles más, más experiencia, ¿no? Compartiendo más experiencia respecto a este proceso de ejecución de la adopción de XLP. Bien, bien, colegas, de verdad les agradezco por su asistencia el día de hoy. Wow, son 9:54. Les agradezco su asistencia sobre todo y espero darles una última charla, un conversatorio con ustedes en estas semanas del mes de diciembre antes del cierre del año. Gracias a todos y nos vemos hasta la próxima charla. Que tengan muy buenas noches.